está Aldrin Briceño, está Freddy Heredia, les acompañamos el día de hoy con los temas que a Yucatán interesan desde el asunto del transporte público. Ayer se presentaron nuevas unidades en las instalaciones de la Feria de Ixmaquil. Hay por ahí las declaraciones del gobernador Joaquín Díaz Mena de que al parecer no tiene una muy buena relación con Rafael Hernández Cotasec. No ha dicho nada sobre este mismo tema y es un organismo autónomo de esos que van a ir desapareciendo al parecer desde lo nacional hasta lo local. Aldrin, Freddy, bienvenidos, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Freddy? Un gusto saludarles y bueno, pues yo creo que parte de lo que has comentado ha acaparado la atención, además de situaciones que observo que son lamentables en temas tan importantes como la comunicación, José Luis. No es lo mismo saber comunicar que hacer propaganda en las campañas y tener una política de comunicación social y tener la oportunidad de llegar con un mensaje claro a la población es algo que se requiere, sobre todo en un gobierno que inicia como el gobernador Joaquín Díaz Mena. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque Freddy también está que se le queman las habas con respecto a si en el gabinete de Joaquín Díaz Mena los muchachos del gobernador parece ser que no se portaron bien en el marco de una asamblea pública en donde estaban recibiendo a la gente para atenderla en sus respectivas demandas. Y los muchachos en la casa pues dieron un mal ejemplo, un mal comportamiento. Esto se comprobó, Freddy Heredia, ¿no? Así es. De hecho, este enfrentamiento público entre el asesor, uno de los personajes claves en el gobierno de Joaquín Díaz Mena, como es Dafne López, y también como es el otro funcionario, Víctor Cervera, se agarraron del Instituto del Emprendedor. Obviamente se agarraron a bofetadas delante de todos en una audiencia del pueblo. ¿Qué te quiere decir esto? Que el enfrentamiento de grupos, los grupos políticos que en el PRI lo habíamos visto. Es decir, ya se venía cocinando. Ya se venía cocinando. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene intereses políticos, económicos y sociales muy diferentes. No hay algo unificado en donde tú digas, esta es la comunicación que se tiene que dar. Cada uno de ellos tiene una agenda propia. Incluso muchos de ellos dicen, en corto, que no le deben a Huacho el que estén allá, que son más sus conectes nacionales. Fíjate, ¿no? Freddy, Aldrin, que esto a veces pasa cuando de distintos grupos vas extrayendo a tus funcionarios públicos, es decir, no son huachistas, no son joaquinistas o díazmenistas, sino que son un pedazo de Jorge Carlos, un pedazo de Verónica Camino, una parte del empresario que aportó recursos para la campaña, y cuando esos personajes asumen el cargo, de pronto dicen, yo no se lo debo, como dice Freddy, al gobernador, sino en este caso pues es mi capacidad o es quien me apadrinó para poder llegar aquí, ¿no? Bueno, por un lado yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Freddy en el tema, sobre todo de que la conformación de un equipo de trabajo no es una situación que se dé de la noche a la mañana, pero tiene que haber la voluntad de los integrantes de cualquier equipo de ser equipo. De hacer equipo. Sí, claro. Y cuando no existe esa voluntad clara por parte de los funcionarios, en donde tú tienes que ceder parte de tu autonomía como político, tu autonomía como incluso ceder un poco de tu como ego. Funcionario, a eso me refiero, de ceder y de ir teniendo esa mano izquierda, José Luis, de que estás trabajando para un objetivo mayor, que en este caso se ha dicho de manera muy interesante, que es el renacimiento maya. Pero parece ser que la gente no entiende, y particularmente los funcionarios, esa voluntad de generar ese equipo de trabajo. Por eso se dan este tipo de inconveniencias. Yo creo que Dafne López, que tiene una jerarquía dentro del equipo, fue a conminarlo necesariamente para que vaya cediendo esa autonomía por ser parte del equipo del Renacimiento Mayo. Quizás no era el lugar tampoco. Ni la forma, porque cuando te quieren llamar la atención, eso es en privado, te llaman, y cuando te quieren exhibir, porque Dafne es muy dado a demostrar su poder, aquí estoy, y obviamente, pues, Víctor es rudo, lo terminaron abofeteándolo, ¿no? Sin embargo, te expones cuando no eres prudente en tus actitudes. Sin embargo, yo creo que la imprudencia es de ambas partes. Claro. Y es de ambas partes en el sentido de que el último damnificado de este tipo de fenómenos es el gobernador. Es el gobernador. Y yo quiero hablar de dos anécdotas muy rápidos. Por ejemplo,
A mí me dicen, y tú, José Luis, que tienes toda la experiencia, Víctor Cervera, Pacheco, papá de Víctor Cervera, el funcionario, no le gustaba este tipo de cosas en sus funcionarios. Aporreaba la mano y aquí se calman y cumplen indicaciones. Esos espectáculos no le gustaban. Uno, por ejemplo, otra anécdota. Cuando Beatriz Zavala, siendo funcionaria de Mauricio Vila, empieza a publicar en su Face personal cosas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la manda a buscar el gobernador Mauricio Vila y le dice, me bajas eso, porque no eres Beatriz Zavala, eres la funcionaria de mi gobierno. ¿Qué te dice allá? Que le hace falta mano dura al gobernador Joaquín Díaz Mena, porque si esto lo sigue consintiendo, porque él lo sabe y él es responsable de su gobierno, no se venga a quejar cuando estos del gabinete Montessori terminen de echar a perder las cosas. O sea, perdón. A lo largo de la historia de Yucatán hay bofetadas famosas. Hay bofetadas que uno puede recordar entre distintos actores políticos, pero como miembros de un solo equipo de trabajo, creo que esto es inédito en la historia del estado de Yucatán. O sea, ha habido bofetadas, pero son de dos bandos. Exactamente. Aquí te hablan porque creo que son un mismo equipo, creo que tienen un mismo jefe. Al final de cuentas estamos hablando de hecho, lo les que se ha quiero recordar una bofetada. La de Patricia. La de Blanca Estrada. Sí, Blanca Estrada. Un día fue a ver a un alcalde de Progreso que no se llevaba con él. Agarró a la maestra Blanca Estrada, que vino a ver y lo cacheteó. Bueno, hay otro, la de Patricio. La de Patricio Patrón. Con Beatriz Peralta en el Congreso y se lo abofeteó. Pero bueno, son de dos grupos diferentes. Y al calor de discusiones parlamentarias. Pasionales. Sí, claro. Pero acá el jefe, estás en Palacio de Gobierno, la semiótica te lo dice, está en el Palacio de Gobierno, está el escudo, está todo lo que simboliza el Palacio de Gobierno. ¿Qué habla y esto? Dos funcionarios agarrándose a bofetadas. Sí, ¿Qué habla de eso? Que no hay orden, no hay que orden, no hay coordinación, no hay que le falta, no solo le están faltando al respeto al gobernador, le están faltando respeto a la sociedad. Y ahí sí, gobernador, tú eres gobernador. Eres el más votado. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ismaquil está bonito, pero ya ponte a gobernar, ponte a ponerte orden, gobernador. Freddy no ha ido, Ismaquil, por cierto. No, ya fui. Ya fuiste. Claro, ya grabé hasta los baños. Todo, Gabe. Bueno, entonces, ¿qué denota este tema? Yo creo que denota, José Luis, una falta de control, evidentemente, dentro de la comunicación que se tiene que dar intra equipos de trabajo. Esa es una realidad. Esta situación genera también, yo creo que una ambivalencia en la forma en cómo va a tener que resolver porque no lo puede dejar pasar el gobernador del estado, se tiene que tener una clara decisión con respecto a qué se va a hacer con estos funcionarios. Una amonestación pública. Yo creo que en todo caso cabría ahí un golpe en la mesa como para poder iniciar este trabajo de reconstrucción de la comunicación interna entre los equipos de trabajo, José Luis. Y al final de cuentas, yo creo que también los propios funcionarios, cosa que vimos, por ejemplo, con este nuevo, que será el nuevo secretario de la Agencia de Energía del estado de Yucatán, en donde Pablo Gamboa, pues estaba como que un poquito más sosegado en cuanto a las luces y las luminarias de la presentación que hizo el propio gobernador de la agencia. Y no lo quieren los equipos que están yendo con Joaquín Díaz. Es más, la foto oficial. Quizá por eso. La foto oficial, ¿sabes cuál fue la foto oficial? Pablo así detrás. O sea, como que te invito, pero me das siempre pena. Bueno, es muy común en la 4T que trae personas un poco polémicas, pero te pongo, pero esa actitud es mucho más, entra mejor dentro de un estilo de gobierno como el que se quiere implementar en el estado de Yucatán, a lo que estamos viendo de esta sobrada soberbia que desgraciadamente algunos funcionarios públicos manejan. Me llama la atención algo, Qué rápido se lo creyeron muchos, ¿no? Es decir, oye, espera, fuiste generoso. Oye, qué generoso fuiste que se lo creyeron. El que llegó fue el gobernador. Así Los es. demás son invitados a la fiesta. Mira, yo creo Era que gente que estaba en el olvido. Los funcionarios. Que estaba en la cola de la cola de la cola. José Luis, los funcionarios públicos o los funcionarios de un equipo de gobierno no tenían chamba. No tenían chamba. ¿Y cuál es la labor principal? Que brille, que quien tiene que brillar. Claro que sí. Defender a
quien hay que defender, y hay blindar órganos, a quien hay que blindar. Y hay órganos. Vamos desde un punto de vista Pausa. político, ¿no? Quiero añadir algo que tú dijiste, Bueno, quería yo añadir, por favor. Gracias, José Luis. Tú dijiste que tiene que haber unificación y hay los órganos para salir a hacer los cuestionamientos. Se entiende que tú como funcionario debes de estar atendiendo la encomienda, para eso te pagaron, para eso tienes el talento, para ser no solo empleado del gobernador, sino también empleado del pueblo, de la sociedad. 2, para eso existen los partidos políticos, para hacer los cuestionamientos del de enfrente, que es requete válido decir, no me parece esto. Para eso existen también los diputados locales, los diputados federales, para hacer una crítica bien respetuosa y con sustento y no estridente. Para eso existe. Pero tú, funcionario, o sea, tú no solo estás metiéndote en problemas, no estoy hablando de tu capacidad de libertad de expresión, no, tú quieres salir a decir lo que te dé tu regalada gana, ponte a vender tortas, ponte a vender lo que tú quieras, pero representas a una institución. Pon tu podcast. Pon tu podcast o sea, y representas a la institución, Claro. porque muchas veces se puede creer. Medio fue libre. Claro, completamente. porque ¿qué van a decir? No es el funcionario, es De Guacho acuerdo. que lo está mandando a decir. Mira, el mal manejo de una crisis como esta, en donde lamentablemente, que es una crisis, el mal manejo de la crisis en donde no se toman las riendas de estos hilos que de alguna manera son importantes de tomar para decir esto no sale de aquí porque es un problema interno que tenemos que arreglar y lo tenemos que arreglar de la mejor forma. Y ahora. Y hablando de comunicación. Y en este momento. Y hablando de comunicación, otro grave problema de comunicación es estas cartas del exgobernador Vila, hoy senador, hablando de estas licencias que primero son indefinidas, después son de 3 días, porque aparecen las cartas, independientemente de quién las haya filtrado o no a la prensa. Lo importante en este caso es cómo no sacas un pequeño extracto, un comunicado, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el gobernador Vila era una persona que estaba muy pendiente de lo que sucedía en su comunicación social a lo largo de los 6 años y que estuvo tan pendiente que en los últimos días ni siquiera dejaba que nadie tocara. No, incluso permitió la especulación total. Y de ahí vino el problema. ¿Y qué necesidad, sobre todo en este momento en donde Acción Nacional, a nivel nacional, está muy vapuleado por todos estos problemas internos que también se están dando de que apaciguar a los grupos que perdieron y particularmente el estado de Yucatán, en donde Acción Nacional no las tiene todas consigo, porque al final de cuentas estamos hablando de que es un personaje, es un actor político fundamental dentro de pues esta idea que tenemos de Acción Nacional, ¿no? En el círculo de la sospecha. Claro. Por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sí es un problema familiar. Es un problema sumamente familiar el que está atendiendo el exgobernador Mauricio Vila Dosal. Yo creo que hasta cierto punto malamente dejó que se especule, pero es un tema netamente familiar. Sin lugar a dudas. Y 2, no solo va a ser la primera licencia. El gobernador Mauricio Vila, creo que dentro de que un año... Exgobernador, gracias por la corrección. Exgobernador Vila, dentro de 1 año o 6 meses, va a pedir licencia por 1 año. ¿Por qué lo va a pedir? Porque la Universidad de Harvard lo invitó a que tome un doctorado o un postdoctorado, que está invitando a gente, por eso va a pedir licencia. Él se va a estudiar, a aprovechar, estar allá con sus hijos. Será un tema de crítica en su momento, oye, querer ser representante popular y después estar pidiendo... Por eso desde ahora... Se puede entender el tema de las licencias personales, pero regresamos al punto de qué te representa a ti trabajar en un gobierno. ¿Qué te representa a ti trabajar como representante popular? Te fuiste de senador por el fuero. Porque al final de cuentas uno puede especular por ese tipo de situaciones a partir de las apreciaciones y los señalamientos que están haciendo desde el estado de Yucatán. Pero de fondo, ¿qué es lo que hay y qué es lo que se enseña a este pueblo tan llevado y tan traído? Que no pasa nada. Que no hay un orgullo de ser funcionario, de que no hay un respeto, de que cualquier chancla, de cualquier cosa, y no pasa nada. Que a cualquiera puedes poner, y como tú ya no representas a los intereses ciudadanos, representas a las facciones. Regresamos a lo que está pasando en el gobierno del estado, que es delicado. Si bien le hace falta comunicar al exgobernador Mauricio Vila, también en el actual gobierno le hace falta entender al gobernador Joaquín Díaz Meras, que si llegó y hizo compromisos que tuvo que hacer,
A él le tiene Todos que tienen, rendir oye, cuentas. todos tienen compromiso. en le el tiene programa que de pero hay que Eduardo, responderlos. en el programa de Eduardo Ruiz Gil, el Sí. politólogo Vázquez, dijo que Fue duro. fue muy duro. Dijo lo que mucha gente piensa, que Vila habría vendido la elección en Yucatán a favor del partido político Morena. Que no es la primera vez que lo dice. Que de ahí, No es la primera que vez. de ahí viene su silencio en la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de del Senadores. Senado de la República. Dice, un hombre que no opinó de la reforma que les pasó por encima, la reforma. Están pasando al las Poder cosas más Judicial. inéditas en los Y un últimos años Vila, en y el un Congreso. Vila callado no es Y entendible. no hay, mira, con esa capacidad que tiene para Con argumentar. esa debatir información, con la debatir. información. con la información que tiene. Hoy, por ejemplo, vemos Veo más algo- activo a Rolando Zapata. Sí, con su inteligencia artificial. Con Con su inteligencia artificial es un tema. Ayer trató el tema de la Sí. seguridad pública y dijo, no estamos dando un cheque en blanco a Morena, pero es necesario que se recupere. ¿Dónde están los el tema tribunos? de la seguridad. Así de es. los supuestos tribunos que se tenían tanto lo en la, dijiste en la bien, Cámara no de que era un Senadores? honor. Pues es que ese es el tema. Hay que rescatar precisamente eso. Y desgraciadamente, José Luis, muchos de los, como son funcionarios, El tema que de son seguridad designaciones, Soñaban como, con ser como son senadores. representantes, pero son designados. El problema es que no hay una base de fondo, sino son pequeñas facciones. Oye, y- que Tanto se de dan- Morena como del en PANA. todo- en muchos, Sí, en muchos, así en es. muchos Y Vila no partidos tiene políticos. suplente, ¿eh? ¿Mande? Vila no tiene suplente. Ah, no, bueno, Claro que no. Es plurinominal. Es pluri. Es Sí. plurinominal. Dice, el panista no cuenta con suplente debido a que entró al Senado ocupando ese cargo en la dupla Ok. con Enrique Vargas del Villar, quien tenía Del la Estado de quinta México. posición en la lista plurinominal del PAN. Fíjate, pues es un voto Pero menos para obtuvo el su PAN. escaño por mayoría relativa, por lo que dejó vacante el sitio a Vila. Sí. Es decir, no hay suplente. Entonces, Yo creo que tiene que es ser muy otra cosa cuidadoso. inédita. Yo tiene que ser muy cuidadoso el gobernador, porque el exgobernador, porque el compromiso lo hizo con la sociedad. Muy allá de que su partido lo haya postulado, creo que no le gustaría terminar como un irresponsable. Y tiene que ser No responsable. le gustaría terminar como la caricatura de Así Tony, es. ¿no? Así es, claro. Que es Dura. que es muy dura, pero representa, insisto, lo que la gente dice después de lo que ocurrió con la debacle del PAN en Yucatán. ¿Por qué? Porque no vemos mucha claridad en lo que está haciendo, incluso como después de estar en todos los medios, después de mostrarse como el gran bailarín, mostrarse como la persona más carismática, como el que las mujeres querían, hoy está escondido. Es una falta de decoro. Sí. Es una falta de decoro. Yo creo que es importante no tan solo estar en el puesto, sino también mantenerse en el puesto. Y hay que mantenerse. Y yo creo que eso es lo más difícil, resistirse a estos embates que lamentablemente hoy vemos a muchos que hoy pueden pensar otra cosa. Y como decía Groucho Marx, tengo estos principios, pero si usted no está de acuerdo, tengo otros. Y esto es imposible dentro de una estructura de una sociedad democrática, porque al final los que perdemos somos todos, Freddy. Como dirían en el pueblo, nos están dando a tole con el dedo. Pareciera, tal cual. Tal cual. Bueno, pues ahí está el asunto. Gracias, Aldrin Briceño. A usted, don José Luis. Gracias, Freddy, y sobre todo a ti, José Luis. Gracias a todos.